Inicio a nuestro webinar de hoy día. Sean bienvenidos. Por favor, nuevamente confírmenme si están viendo la pantalla y están escuchando el audio, por favor. Muchas gracias. Para los que recién se han conectado, hemos subido dos documentos. Uno es la presentación que hoy día vamos a estar presentando, y el otro es un documento en donde está la dirección del enlace para que puedan descargar el software que vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos, tanto de cargas. Vamos a calcular cantidad de paneles, cantidad de baterías, potencia del inversor, potencia del regulador. Entonces, con todo esto damos inicio a nuestro webinar de hoy día. Bienvenidos a todos. Bueno, para los nuevos que sean bienvenidos. Mi nombre es Juan Copa, soy Product Manager y trabajo en Digicor desde hace unos 13 años. Entonces, durante este tiempo hemos recopilado toda la información que se necesita para este tipo de proyectos que llevamos adelante. Más adelante les voy a estar dejando también mi correo y también el número de celular que cuenta con WhatsApp para cualquier consulta que tengan en adelante. En las fuentes de energía, tenemos varias fuentes de energía, como la energía solar, que vamos a ver, la energía del sol o del solar, la energía del viento, la energía hidráulica, etcétera, ¿no? Su disponibilidad en cuanto a la energía es significativa mayor que es la de los hidrocarburos, como es el petróleo, el gas, carbón, etcétera. Son opciones óptimas para nuestras necesidades de energía para el largo futuro. Son sostenibles y limpias. En cuanto a lo que es la energía solar, no ensucia el aire, no afecta el clima y así no afecta al calentamiento de la atmósfera, que contribuye, por ejemplo, al descongelamiento de nuestros glaciares. Entonces, la energía más limpia, que es la energía solar. Hoy vamos a ver con referencia a eso, ¿no? Bueno, como decíamos, las ventajas fundamentales de lo que es la energía solar es que no consume combustible, es silencioso, además que tiene una vida útil superior a 20 años en cuanto al módulo fotovoltaico. La vida útil va de entre los 20 a 25 años, o sea, los paneles van a tener esa duración de vida entre 20 a 25 años. Además que estos es resistente a condiciones climáticas extremas, como el granizo, el viento, temperatura y la humedad. Además que permite aumentar la potencia instalada mediante la incorporación de nuevos módulos fotovoltaicos. Y entonces, un sistema fotovoltaico es el conjunto de equipos eléctricos y electrónicos que van a producir energía eléctrica a partir de la radiación solar. O sea, el principal componente de este sistema es el módulo fotovoltaico, a su vez compuesto por células capaces de transformar la energía luminosa que incide en la energía eléctrica de corriente continua. O sea, los paneles solares, al recibir la energía del sol, ellos van a transformarnos en energía eléctrica de corriente continua. Entonces, esta energía de corriente continua es la que vamos a utilizar para poder alimentar nuestro inversor, y bueno, y el inversor alimentará nuestras cargas, como puede ser un televisor, luz o los focos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que ha empezado a transformarse esto? En 1905, Albert Einstein descubrió la luz como un compuesto discreto de cuantos, o sea, de los fotones en ondas continuas, basado en la teoría de Max Planck de la radiación.
Einstein teorizó que la energía de un fotón sobre la frecuencia de un umbral tiene la energía requerida para expulsar un solo electrón, creando el efecto fotovoltaico. Este descubrimiento llevó a la revolución del cuanto en la física cuántica. Entonces, bueno, Einstein ganó el premio Nobel en 1921. Entonces, lo que en realidad vemos es que al incidir una luz, vamos a indicar más o menos que hace de que un electrón comience a moverse. Entonces, de esta manera es que prácticamente lo que tenemos nosotros en un panel solar un diodo, este diodo que al recibir la luz solar hace que pueda circular un electrón, o sea, moverse un electrón. O sea, lo que recibe un fotón hace que se mueva un electrón. De esa manera se genera la corriente eléctrica. Entonces, la tecnología solar fotovoltaica consiste en la conversión directa de la radiación del sol en electricidad. Esta conversión se realiza a través de una célula solar, unidad que es la unidad básica en la que se produce el efecto fotovoltaico. El diodo, en realidad, una unidad básica fotovoltaica es un diodo. Este diodo, componente electrónico que está fabricado por la unión PN, que tiene la particularidad de conducir la corriente eléctrica solo en un sentido. Su símbolo, bueno, ahí lo tenemos, el símbolo, tanto el ánodo como el cátodo, que nos va a poner el fotovoltaico. Entonces, la incidencia de los fotones incidentes, entonces, nos va a producir, que va a hacer que electrones sean liberados. Si, es, si está polarización directa, entonces el efecto fotovoltaico que vamos a tener es una propiedad que tienen determinados materiales de producir una corriente eléctrica cuando incide una radiación lumínica sobre ellos. Entonces, un módulo fotovoltaico consiste en un conjunto de células fotovoltaicas eléctricamente conectadas unas con otras, encapsuladas o montadas en un laminado y una estructura, soporte o marco para proteger y dar rigidez al conjunto. Cuando conectamos una célula solar a una carga y una célula está iluminada, se produce una diferencia de potencial en extremos de la carga y circula una corriente por ella que llamamos el efecto fotovoltaico. La corriente entregada a una carga por una célula solar es nada más que el resultado neto de dos componentes internas de corriente que se oponen. Estas son la corriente de iluminación debida a la generación de portadores que produce la iluminación y la corriente de oscuridad que es debida a la recombinación de portadores que producen el voltaje externo necesario para poder entregar energía a la carga. A ver, vamos a ver un poco si tenemos alguna pregunta. Dice, no tengo audio, pero sí estamos con audio. ¿Alguien puede contestar si están escuchando el audio? Una persona me dice que no tiene audio. A ver, ¿están escuchando el audio? Perfecto. Si están escuchando el audio, entonces por favor, revise su audio. Seguimos. Una cosa es que cualquier pregunta pueden hacerlo durante la presentación para no dejarlo al final y así se vayan acumulando sus dudas. Entonces vamos a ir respondiendo de acuerdo, vayamos avanzando. Entonces seguimos adelante con nuestra presentación.
La corriente de cortocircuito, son características, estas son las características que tienen todos los paneles solares, por ejemplo. La corriente de cortocircuito es la máxima intensidad que se genera en el panel cuando no hay conectado ningún consumo y se cortocircuitan sus bornes. Suele estar alrededor de unos 3 amperes. Tensión de circuito abierto es la máxima tensión que proporciona el panel cuando no hay conectado ningún consumo. O sea, los bornes están al aire. Suele tener menor a 22 voltios para módulos que vayan a trabajar a 12 voltios en su funcionamiento nominal. Un valor típico es de 20 voltios. Bueno, aquí les he anotado, el número de células por módulo afecta principalmente al voltaje, puesto que cada una de ellas produce alrededor de 0,4 volts. Punto de máxima potencia. Es el punto para el cual la potencia entregada es máxima, obteniéndose el mayor rendimiento posible del panel. Los valores típicos son, son algo menores que varían entre 20, 25 y 300 watts. Factor de forma. Esa es la relación entre la potencia máxima que el panel puede entregar y el producto de la corriente y el voltaje, que varía entre los 0,7 y 0,8. La eficiencia o rendimiento es el cociente entre la máxima potencia eléctrica que el panel puede entregar y la potencia de la radiación solar incidente. Por lo general, este valor varía está entre el 10% y el 18%. La materia prima eh, para la fabricación de las células fotovoltaicas más utilizado actualmente es el silicio. Cuando digo las células fotovoltaicas me estoy refiriendo a las células que contienen los paneles solares. A eso me estoy refiriendo. Actualmente esto es más utilizada para la fabricación, es el silicio. El silicio es el material más abundante de la Tierra después del oxígeno, dado que es la combinación que ambos forman el 60% de la corteza terrestre. El silicio, el sílice, como conocemos la Tierra, que la que caminamos todos los días, pisamos la Tierra, ahí está el silicio. Por eso decimos que es el más abundante, igual que el oxígeno. El silicio eh, utilizado actualmente en la fabricación de las células que componen los módulos fotovoltaicos se presentan en 3 formas diferentes: el monocristalino, el policristalino y el amorfo. El monocristalino, o sea, vamos a tener 3 tipos de paneles: el panel que es monocristalino, un panel policristalino y un panel amorfo, aunque este panel amorfo casi ya no se utiliza. Por lo general, hoy estamos utilizando un panel monocristalino y policristalino. El monocristalino ha tenido un rendimiento en laboratorio de 24% y un rendimiento directo entre 15 al 18%. El policristalino en el laboratorio entre 10 a 20% y el rendimiento directo de entre el 12 y 14%. Y bueno, el amorfo tiene un rendimiento de 16% y un rendimiento directo menor a 10%. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar directamente del rendimiento directo. Un panel monocristalino tiene un rendimiento directo de 15 a 18%. Quiere decir que de toda la luz solar que él recibe que le llega, solamente el 15 al 18% se va a convertir en energía, o sea, en corriente directa. Entonces, no todo se convierte. Es por eso importante
que el panel esté bien instalado y esté, digamos, con un ángulo perpendicular del Sol a la Tierra en 90 grados. Para eso es importante dónde vamos a instalar. Si vamos a instalar en cobijo, vamos a instalar en altuve, va a variar mucho el ángulo de la instalación. El panel policristalino va a tener entre el 12 al 14% de rendimiento, o sea, del 100% de luz que le va a entrar al panel que está absorbiendo, tan solamente del 12 al 14% se va a convertir en energía eléctrica. A eso se refiere. Entonces tenemos que tener, vuelvo a reiterar, el ángulo tiene que ser bien calculado para que podamos estar en 90 grados y obtener la mayor incidencia de sol. Si no, estos cálculos no van a funcionar. Bien, entonces vamos a conocer cómo se puede distinguir un panel eh, monocristalino de un policristalino y un amorfo. El panel de silicio monocristalino en este caso el silicio que compone las células de los módulos es un único cristal. La red cristalina es la misma en todo el material y tiene muy pocas imperfecciones. El proceso de cristalización es complicado y costoso, pero sin embargo es el que proporciona la mayor eficiencia de conversión de luz en energía eléctrica. Y se lo puede ver en los paneles así como unos rombos y además que son de color oscuro. No vamos a decir como casi negro, ¿no? Esto es oscuro. En cambio, el panel policristalino no son de rombitos, son más así cuadrados sus componentes que lo van a ver en el panel. No está formado por un solo cristal. El proceso de cristalización no es tan cuidadoso y la red cristalina no es la misma en todo el material. Este proceso es más barato que el anterior, pero se obtiene rendimientos ligeramente inferiores. En cambio, el silicio amorfo, este silicio amorfo, es el silicio que no hay red cristalina y se obtiene un rendimiento inferior a los de la composición cristalina. Sin embargo, posee la ventaja de su bajo costo de ser material muy absorbente, por lo que basta una fina capa para, para captar la luz. Pero por su rendimiento es que casi ya no se va a utilizar. Bien, reitero a los asistentes que recién se han conectado, hemos subido dos documentos. Uno es la presentación que estamos viendo y la otra es un documento Word en donde está el enlace para que puedan descargar el, el software con el cual vamos a hacer todos los cálculos. Vamos a hacerlo también en forma matemática, pero ahí está todos los cálculos que pueden tener para que puedan diseñar su sistema, su solución. Ya entonces vayan descargándolo, que más luego vamos a ir a hacer los cálculos. Y otra cosa, pueden nomás hacer cualquier pregunta que nos vayan teniendo dudas, vamos a ir contestando de acuerdo, vayamos avanzando en la presentación. Para entender un poquito cómo está constituido un panel solar, entonces un panel solar está constituido por varias células iguales conectadas eléctricamente entre sí, en serie o en paralelo, de forma que la tensión y la corriente suministrada por el panel se incrementa hasta ajustarse al valor deseado. La mayor parte de los paneles solares se construyen asociando primero células en serie hasta conseguir el nivel de tensión deseado y luego asociando en paralelo varias asociaciones serias de células para alcanzar el nivel de corriente que se desea. Ahí tenemos todo lo que tiene un panel solar. Bien, los elementos de un panel fotovoltaico, entonces, los paneles solares tienen entre 28 y 40 células, aunque lo más típico es que cuenten con 36,
Normalmente, los paneles utilizados están diseñados para trabajar en combinaciones con baterías de tensiones múltiplos de 12, o sea, 12, 24, 36, 48, etcétera. La superficie, la superficie del panel suele ser de 0,2 milímetros cuadrados. Eso lo he anotado acá. Y además que dispone de dos bornes de salida, positivo y negativo. Y a veces alguna intermedia para instalar diodos de protección. Aunque la mayoría de los paneles vienen ya con ese diodo de protección. Bien. Eh, un mediodía a pleno sol equivale nada más que menos a unos 1000 watts por metro cuadrado. Cuando el cielo está cubierto, la radiación apenas alcanza los 100 watts por metro cuadrado. Por eso es importante que tengamos el panel a cierto ángulo que esté conectado, perdón, que esté en perpendicular con el sol a unos 90 grados con el sol, entonces que le llegue directamente al panel, ¿no? Es importante tener el cálculo del ángulo. La exposición al sol de las células provoca su calentamiento, lo que lleva aparejados cambios en la producción de electricidad. Una radiación de 1000 watts por metro cuadrado es capaz de calentar una célula unos 30 grados, esto a pleno sol, grados centígrados, o sea, 30 grados centígrados, por encima de la temperatura del aire circundante. A medida que aumenta la temperatura, la tensión generada es menor, por lo que es recomendable montar los paneles de tal manera que estén bien aireados y en caso de que sea usual alcanzar temperaturas, altas temperaturas, plantearse la posibilidad de instalar paneles con un mayor número de células. Entonces, a veces vamos a tener que elegir instalar en lugares donde hacen muchas, en lugares cálidos, paneles policristalinos y donde hacen tanto las temperaturas más bajas, de repente vamos a tener que instalar eh, paneles monocristalinos. No es que uno sea más ni el otro sea mejor que el otro. Lo que pasa es que para poder sacar un intermedio, sacar el mayor provecho a la generación de energía, es que tomamos en cuenta este dato. Bien, entonces, como hemos visto que es importante esto, tenemos que ver la orientación y la inclinación de nuestro panel solar para una efectiva rendimiento. Entonces, la posición de los paneles van a estar basados en estos dos ángulos distintos, que van a ser la orientación y la inclinación. Las sombras, todo campo fotovoltaico ha de estar completamente libre de sombras, tanto a lo largo del día como en el transcurso de las 4 estaciones, digamos, anuales. O sea, no tiene que dar nada de sombra al panel solar, tiene que darle directamente el sol. Bueno, para que podamos tener el mayor rendimiento posible. Bueno, la orientación digamos, fija, o sea, la orientación óptima va a ser un valor constante, una inclinación que le vamos a llamar a este ángulo, el ángulo beta, que va a depender de la latitud y del lugar y del azimut. Entonces, para poder sacar estos ángulos, para que nos pueda dar el ángulo, en la región invierno, en la región, etcétera, en verano, tenemos que dar un promedio. Vamos a poder hacer nuestro cálculo nosotros teniendo el valor de la latitud. La latitud podemos sacar de un mapa en donde vamos a dar la latitud, nos da un punto
nos da la latitud y la longitud. Y para nosotros es bien importante obtener el valor de la latitud para poder hacer nuestro cálculo. Entonces vamos a tener la siguiente fórmula. Para determinar la inclinación óptima de una superficie fija se utiliza la fórmula basada en análisis estadísticos de radiación solar anual sobre superficies con diferentes inclinaciones situadas en lugares de diferentes latitudes, que proporciona la inclinación óptima en función de la latitud del lugar. Bueno, la fórmula es válida para aplicaciones de inflación anual en búsqueda de máxima captación de energía solar a lo largo del año. Acá lo he anotado eso. Entonces, el ángulo va a ser igual, va a estar en grados. Va a ser 3.7 más 0,9 multiplicado por la latitud. Con esto vamos a obtener el ángulo en que vamos a instalar al panel para que la luz solar le dé directamente, o sea, tenga un ángulo de 90 grados entre el panel y la luz solar. Aquí vamos a tener tengamos los 90 grados exactos. Claro que si volvemos un poquito para atrás, nosotros no vamos a tener un panel que se vaya moviendo conforme se vaya moviendo el sol, pero por lo menos tengamos esos 90 grados de acuerdo a lo que el sol se vaya moviendo. Bien, entonces vamos a tener diferentes tipos de sistemas de sistemas solares fotovoltaicos. Los sistemas conectados a la red, los sistemas van a ser híbridos que son con respaldo a la red y los sistemas que son 100% autónomos, ¿no? Entonces vamos a ir conociendo un poco qué son estos sistemas. Los sistemas solares fotovoltaicos, que van a ser sistemas con baterías con carga de C o los sistemas de fotovoltaicos con baterías de inversor en carga C. O sea, simplemente los paneles van a ir conectados a un controlador de carga y de los controladores de carga van a estar conectados o alimentando a baterías de los cuales podemos tomar la energía y tener la luz en las casas. O bien podemos tener más cargas, utilizar inversores donde, por ejemplo, podemos conectar un televisor o una heladera, etcétera. O también vamos a tener, por ejemplo, sistemas que sean híbridos, o sea, digamos, aparte de ser inversor, pueda ser conectar con un generador alterno. Entonces, de esta manera, poder cortar cobas una alternativa en cuanto a las cargas en la casa. Y finalmente, podemos tener estos sistemas híbridos que tenemos los paneles solares, el inversor, un tablero eléctrico que pueda estar conectado con él, con la red o de un medidor, y así de esta manera tener un sistema fotovoltaico conectado a la red. Todo esto mucho depende del equipo del inversor que vamos a tener. Bien. Entonces, la energía solar fotovoltaica vamos a clasificar en los sistemas fotovoltaicos, que son las instalaciones autónomas y las instalaciones conectadas a red. En cambio, los elementos de la instalación fotovoltaica tenemos lo siguiente, vamos a contar con lo siguiente. Debemos tener un panel solar, un regulador, un acumulador, o sea, las baterías y el inversor.
Entonces tenemos que calcular cantidad de paneles solares, potencia del regulador, cantidad de las baterías y la potencia del inversor. Para eso les he indicado que vayan bajando el software para que no se nos haga muy tedioso el cálculo. Bien, vamos a ver un poquito lo que son los paneles de top Play Solar con las que actualmente estamos nosotros trabajando. Esta fábrica nos ofrece, por ejemplo, sistemas picosolares, que son los sistemas pequeñitos. Por ejemplo, los sistemas que son los como los de los matamosquitos. O también llamamos los picos solares aquellos sistemas, por ejemplo, que tenemos un panel solar con una cantidad de focos que nos cargan los focos y a la noche podemos nosotros disponer de estos foquitos y colocar en cualquier lugar para poder tener la luz. O también los cargadores de batería. Tenemos cargadores de batería para poder cargar nuestras baterías y poder utilizar, etcétera. O también tenemos ya un tantito avanzado, pero aún sigue siendo un pico solar, como por ejemplo estos sistemas que tenemos, por ejemplo, que tenemos actualmente, el TPS LB100. Este equipo cuenta con un panel solar y con un regulador e inversor. O sea, este equipo tiene un panel solar, un equipo que es el regulador de carga, el inversor, o sea, nos va a entregar ya 220, una disponibilidad de una carga de 100 watts. Y además que ya lleva una batería de 50 ampere hora y también tiene 4 focos con los que vamos a poder iluminar en la noche, 4 focos. Los 4 focos pueden estar encendidos durante 12 horas, etcétera, toda la noche, no hay ningún problema, no se van a apagar. Sin embargo, por ejemplo, una carga, vamos a poner un ejemplo, un televisor, un receptor satelital, vamos a decir así, podríamos tener una luz de aproximadamente unas 5 o 6 horas, sin ningún problema, para poder contar y poder ver. Pero eso en la noche cuando ya no contamos con la luz solar. Pero en el día, mientras la luz exista, él nos va a poder, hasta tranquilamente va a poder estar alimentando nuestro televisor, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque el panel el que va a estar dando la energía para que pueda estar funcionando el inversor como también el regulador. Entonces vamos a poder tener nosotros el servicio de nuestra televisión. Y va a ir también paulatinamente cargando nuestra batería. Entonces ya cuando en la noche no hay gasol, entonces vamos a poder contar con la luz, bueno, durante toda la noche, pero nuestro televisor aproximadamente de unos 5 a 6 horas, ¿no? Entonces, para lo menos para eso nos estaría alcanzando este equipo. Actualmente contamos en stock con este equipo que pueden pasar a hacer su adquisición y gozar de los beneficios de la energía solar. También tenemos en esta fábrica que es Toprey Solar otro equipo que consta. Este equipo, digamos, perdón, es en otra marca que es el SOPR, que también trabajamos. En este equipo podemos tener tenemos un panel solar que viene el combo, el regulador inversor, el panel solar, y además que viene ya con un televisor que trabaja a 12 voltios y también trabaja con 220. Y tenemos también un ventilador y 4 focos. O sea, el equipo viene así con todo esto. El regulador, no es un televisor, un ventilador,
y los 4 focos. Y todo eso funciona con este panel solar. Es un panel solar policristalino y de 100 watts. Nos da 100 watts. O sea, el, el equipo nos va a dar los 100 watts. Además que este televisor tiene entradas de HDMI para poder disfrutar de un reproductor de DVD, conocer o tener mediante USB algunas películas, y también tiene una entrada de VGA para poder ser monitor de algún equipo o también ser monitor por entrada de HDMI de alguna de nuestras laptops para poder trabajar. Entonces, todo esto tenemos con este equipo, que actualmente también lo tenemos en stock, que pueden pasar a adquirir. También tenemos este equipo, que es una lámpara para la calle, que tiene un panel solar de 40 watts. Entonces, de día él carga su batería y en la noche tiene un sensor de proximidad y vienen con luces LED. O sea que cuando alguien se va a acercar a un poste donde está este equipo, entonces el sensor va de proximidad, va a captarnos y va a encender la luz, nos va a poder brindar entonces en la noche. Y de día va a estar cargándose con el panel solar su batería para poder brindar esta luz, que son de 40 watts en LED. 40 watts en LED equivale a más o menos como unos 3 focos de los grandes que tenemos, que conocemos. Bien, también podemos ver las características de los paneles solares. Hay paneles solares que se pueden doblar, como también hay paneles solares. Aquí podemos ver un panel solar monocristalino. ¿Cómo lo reconocemos? El panel monocristalino, como vean, son como rombitos, ¿no? Y además son de color oscuro. En cambio, un panel policristalino ya no viene como rombitos, sino es son como cuadrados. Y además tiene el color azulado, como un color azul. Entonces, de esta manera podemos nosotros reconocer si estamos con un panel policristalino o un panel monocristalino. Bien, entonces vamos a empezar a ver cómo trabajaría, cómo se estaría haciendo una solución de un sistema solar teniendo en cuenta si son paneles policristalinos o paneles monocristalinos. Entonces, el sistema de sistema fotovoltaico que consta con la instalación de los paneles solares, este tiene que venir a un regulador de carga. El regulador de carga, ¿qué va a hacer? Va a alimentar, va a hacer que se carguen las baterías y las baterías, cuando ya no exista la luz solar, va a poder alimentar al inversor. ¿El inversor qué hace? El inversor convierte la corriente directa en corriente alterna. Hay inversores, por ejemplo, que son en forma automática, reguladores de carga, reciben en forma automática también, ya sea paneles de 24 o paneles de 12 voltios. Y de igual manera hay inversores que vamos a poder hacer la inversión de 12 o de 24 voltios a corriente alterna. Con corriente alterna podemos prácticamente dar suministro de energía a unas heladeras, televisores o unos focos. También los reguladores de carga ya pueden tener la alimentación de corriente directa para unos poquitos de 12 voltios. A ver, afecta.
una pregunta, dice, ¿este tipo de panel solar doblable cómo afecta al rendimiento? Afecta. Pero cuando va a estar recibiendo en la instalación, él no va a estar doblado, él no va a estar doblado, va a estar plano. Pero para poderlo trasladar es que existen estos tipos de panel solar que son doblados. Son para poder instalar cuando un camping, son portables, son, son portables, digamos, este tipo de paneles solares. Actualmente no los tenemos, pero sí los podemos traer a pedido. Son paneles portables. Bien, esa era la pregunta que me hacía. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ir un poquito ahora conociendo de los tipos de reguladores de carga que existen. Tenemos, por ejemplo, dos tipos los controladores de carga. Existen los reguladores MPPT o maximizador. La sigla MPPT viene de máximo Power Point Tracking, que significa regulador del punto de potencia máxima. El punto al que se hace mención es el que corresponde a los valores óptimos para el voltaje y corriente de salida que proporcionan la máxima potencia de salida. Este tipo de control incorpora un limitador de corriente para no sobrepasar la corriente máxima tolerada por las baterías cuando la potencia de entrada sube transitoriamente. Un regulador tipo MPPT modula el voltaje del panel y lo adapta a las características de las baterías conectadas. Son los reguladores usados hoy en día en casi todas las instalaciones de sistemas fotovoltaicos. Sí, son un poco más caros que los que veremos a continuación, que consignan un aumento en la producción de energía en un 30% respecto a los reguladores que son PWM. Los reguladores PWM o los reguladores convencionales, también llamados todo o nada, que fueron los primeros reguladores y que actualmente se siguen utilizando también de carga, que aparecieron en el mercado y realizan el control de carga de la batería según un sistema de todo o nada, mediante la conmutación de elementos electromecánicos que tienen relés, y se les podría denominar reguladores de una etapa. O sea, los reguladores de carga. Nosotros contamos actualmente con este regulador de carga que es de tecnología MPPT. Bien, entonces existen dos tipos de reguladores de carga, que es un regulador de carga que es tipo MPPT y el MWM. Entonces, esos son los dos tipos de reguladores de carga. Bien. Vamos a un poquito conocer los símbolos, que estos son los símbolos que lo van a tener en su presentación para que vayan conociendo y hacer su diseño. Un valor bien importante es el valor de la hora pico solar, que es la cantidad de energía solar que va a recibir un metro cuadrado de superficie, ¿no? Que por lo general
consta en 5 horas pico solar del sol, que está transmitiendo con unos 1000 watts. O sea, esto ha sido tomado de esa página. Pero ¿a qué se refiere? Las horas pico solar. Por ejemplo, puede ser desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea, de 10 a 11, a 12, 1, 2, 3, donde vamos a tener la mayor cantidad solar incidente que vamos a tomar en cuenta para hacer nuestros cálculos de carga de batería. Dependiendo del lugar, pueden también colocar mayor cantidad de horas pico solar. Puede ser de 6 horas o de 7 horas. Pero como promedio para los cálculos, tomamos en cuenta este valor, porque tomamos en cuenta que es el valor donde mayormente vamos a tener la carga. Bien. Entonces, vamos a ir haciendo nuestro cálculo. Entonces, vamos a ir tomando en cuenta, haciendo nuestras cargas. Para ello vamos a hacer un cuadro de cargas. Bien. Vamos a tomar en cuenta unos focos. Mire, vamos a tomar en cuenta todavía un foco fluorescente, aunque ya no existen, pero para que sea un tanto didáctico, los vamos a tomar. Un foco fluorescente que tiene una potencia de 15 watts. O también podemos decir un, un foco de LED que tenga 15 o 18 watts. Una cantidad de 6. El tiempo de uso durante el día vamos a considerar que van a ser 4 horas. Ustedes pueden colocar también más cantidad de horas. Pero entonces, si colocamos 15 por 6 por 4 van a ser 370 watts por día que vamos a tener. O sea, al día, teniendo en cuenta que vamos a utilizar solamente 4 horas. De esta misma forma vamos a tener un foco incandescente, un televisor de 50 watts, o un otro televisor de 50 watts, etc. Una cafetera de 600 watts que podemos utilizar 15 minutos. Un refrigerador de 300 watts, que es pues una heladera como conocemos, que es un tamaño ni tan chico ni tan grande, o sea, uno normal. Entonces, durante 8 horas son 2400 watts. Cuando decimos durante 8 horas, tomamos en cuenta el refrigerador, no siempre las 24 horas, sino solamente los tiempos en que está trabajando su motor, ¿no? Su motor, su compresor. Entonces, esas son las horas que tomamos en cuenta. Porque en realidad el refrigerador está trabajando 24 horas, pero no lo tomamos en cuenta cuando él comienza a tener trabajo en cuanto a su compresor. Entonces, si sumamos todo eso, vamos a tener un consumo de 4000 watt hora. Bien, un pequeño descanso que me di para tomarme un poco de agua. Entonces, el número de paneles que vamos a necesitar para poder soportar estos 4000 watts hora va a ser, o sea, la energía por 1.3 las horas pico solar por la potencia del panel. Las horas pico solar, hemos dicho que son las horas que van a tener de incidencia directamente sobre el panel solar. La energía es la que tenemos que darle energía, que son 4000 watts hora. Entonces vamos a reemplazar nuestra fórmula los 4000 watts horas
por 1.3 por 5 horas pico. Horas con horas se nos van, watt con watt se nos va, nos quedan puros números. Que si multiplicamos esto y dividimos multiplicando estos dos, van a ser los números en paneles solares. Haciendo nuestra operación, nos quedan 3.85 que vamos a redondear a 4. La potencia del panel era de 270 watts, o bien puede ser 265 watts, que también tenemos. Por lo tanto, necesitamos 4 paneles solares. Ese sería el cálculo de la cantidad de paneles solares. Bien, a partir de eso vamos a nosotros poder tener la corriente, ya sea en paralelo o en serie. Y el voltaje también. Con esto vamos a poder calcular lo que es la corriente de carga. Pero vamos a ir un poquito. ¿Es mejor una placa solar de silicio monocristalina o de silicio policristalino? No existe un panel solar mejor que otro, aunque según el clima donde la placa solar se va a instalar, se recomienda que sea un silicio mono o policristalino. Entonces vamos a recomendar la instalación de placas solares monocristalinas en climas fríos con tendencia a tormentas nieve, ya que este tipo de placas suelen a, tienen a absorber mejor la radiación, soportando menos el sobrecalentamiento. Y vamos a recomendar la instalación de placas solares policristalinas en climas cálidos, pues absorben calor a una mayor velocidad y les afecta en menos medida el sobrecalentamiento. Bien, esto a la cantidad de paneles que hemos calculado. Ahora, con esta recomendación ya podemos calcular la corriente del regulador, que va a ser igual a la corriente de salida del arreglo de los paneles multiplicado por 1.25, que va a ser el margen de seguridad para el regulador. La cantidad de baterías va a ser la energía del consumo por 1.3 dividido entre la potencia de la batería multiplicado por 0,5 por 0,9, que va a ser el margen de seguridad. Y por último, la potencia del inversor va a ser igual a la potencia total por 1.5, que va a ser el factor de seguridad. Bien. Para hacer esto, ahora sí vamos a utilizar nuestro software. Y vamos a hacer un ensayo. Primero, el software que ustedes han descargado, lo que tenemos que hacer es agarrar el software y llevarlo a la unidad C, la carpeta que dice acá. Este es el software que ustedes han instalado, o sea, han descargado. Esto tenemos que llevarla a la unidad C, esta carpeta. En esta carpeta, aquí tenemos, este es el ejecutable, el que vamos a ejecutar. Bien. Una vez que ejecutamos ese ejecutable, tenemos lo siguiente.
Tenemos esto. Entonces, nuestro cuadro de cargas vamos a ir cargando aquí. Por ejemplo, si yo cargo este cuadro de carga y le doy a calcular, pero antes me voy a ubicar dónde. Si voy a instalar acá, poner en cobija, y voy a tener 14 grados de ángulo de inclinación. Pero si la misma carga lo voy a llevar, vamos a ir a Cuiba, que al otro extremo voy a tener, ¿cuánto? 24 grados de inclinación. Es la diferencia dependiendo de dónde vamos a instalar. Y para este caso, que estoy colocando 6 cámaras, ¿no? La cantidad 2, la potencia son 15 watts. Tengo un panel de cuarto, un panel monocristalino de 150 watts y una batería que equivale a una batería de unidad de 12 voltios y 100 amperios, y el panel debe estar instalado a 24 grados centígrados mirando al norte. Entonces, eso nos va a dar el rendimiento para nuestro caso. Vamos a salir. Hagamos un nuevo caso. Nuevo registro. Vamos a decir que queremos un monitor que nos va a consumir, no sé, vamos a un 10 watts, un monitor pequeño. Y 5 horas pico rodar, perdón, durante 5 usos de día, 5 horas al día. Vamos a calcular a ver, podemos calcular una PC, no sé, unas cámaras, ¿ya? Cámaras, 3 cámaras. La potencia de cada cámara, 15 watts. ¿Ya? Vamos a utilizar igual durante las cámaras durante 10 horas por día. Bien, lo tenemos ahí, vamos, calculamos, nos bota esa cantidad con 2 baterías. Pero si le colocamos un panel policristalino, aquí vamos a elegir el policristalino, calculamos, tendríamos un panel y una unidad. Pero aquí ya tenemos un panel policristalino de 260 watts, de 24 voltios, etc. Y una batería de unidad. Pero tenemos un regulador de carga de 24 voltios, 6.525 amperes y un regulador de, perdón, un inversor de 82.583 watts. Eso se refiere eso que nos ayuda a hacer este cambio. Bien. Vamos a ir un poquito. Bien. Si tienen alguna duda, pueden, no duden en poder escribir al correo que les voy a dejar acá. Ahí tienen mi nombre, ahí está el correo y este es el WhatsApp.
al cual pueden ustedes llamar, pueden conectarse y sin ningún problema. Vamos a nosotros atendiéndolo. Bien, no olviden descargar el documento y descargarse el software. Muy bien. Espero que les haya servido bastante una hora de webinar, que bien para atender más, tenemos que tener más tiempo. Pero con esto ya pueden hacer su instalación, pueden calcular su solución y además que cuentan con el apoyo para poder llamarme en el rato que ustedes necesiten, escribir, etc. Espero que haya sido de mucha utilidad este webinar. Bueno, con esto damos terminado el webinar, esperando su correo y sus dudas.